Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3215 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por William Nash Gularte contra el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. En el amparo se señalan como actos reclamados la primera notificación que, de acuerdo con los argumentos que expresó el amparista, se le intentó efectuar en el proceso que sirve de antecedente al amparo. Asimismo, la resolución de fecha 15 de febrero de 2017, por medio de la cual la autoridad denunciada rechazó el recurso de revocatoria que interpuso el amparista con fecha 14 de febrero de 2017, con el objeto de que se admitieran para trámite y acogieran favorablemente los recursos de nulidad interpuestos con fechas 24 de enero de 2017 y 6 de febrero de 2017. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia del Departamento de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 1 de junio de 2017, consideró: en materia judicial, el amparo funciona como garantía para la protección de los derechos constitucionales, pero cuando en el proceso se tiene la oportunidad para ejercerlos, no es apropiado invocar este instrumento de defensa, ya que no es el medio para decidir cuestiones de hecho controvertidas en un proceso previamente establecido, sobre todo si del estudio del caso bajo examen se establece que la autoridad contra la que se acude en amparo ha actuado en el ejercicio correcto de las facultades que la ley le confiere y su proceder no denota violación constitucional alguna. Por otro lado, este tribunal considera que no es procedente que mediante el amparo se pretenda obtener el examen de la resolución señalada como acto reclamado, que, como ya se anotó, es resolución que el juez dictó dentro de las facultades que la ley le confiere, pues mediante el amparo no es dable por la justicia constitucional revisar las estimaciones, consideraciones y juicios valorativos en que la autoridad judicial fundamentó su decisión. Se estima que ninguno de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza se le han violentado al accionante, toda vez que, conforme el artículo 66, literal C de la Ley del Organismo Judicial, son facultades del juez rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos notoriamente frívolos o improcedentes. La resolución deberá ser razonada, de ahí que el amparo solicitado con ese fin es notoriamente improcedente y debe denegarse al emitirse el pronunciamiento correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega por notoriamente improcedente la acción de amparo planteada por el señor William Piermont Nash Gularte en contra de la jueza séptima de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala por lo estimado. Condena al pago de las costas al postulante, impone la multa de 1,000 quetzales al abogado director Carlos Enrique López Polanco, que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de la fecha en que el presente fallo quede firme, y, en caso de incumplimiento en el pago de la multa, su cobro se hará por la vía ejecutiva correspondiente. De conformidad con lo que establece la normativa reglamentaria que rige para las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición.
Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, William Piermont Nash Gularte, quien actúa por medio del mandatario judicial con representación, abogado Carlos Enrique López Polanco, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, y buenos días a todos los señores magistrados y a todos los presentes. Solicito su permiso, señor presidente, únicamente para ver notas, no para leerlas, simplemente para llevar un orden. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Muchas gracias. Lamentablemente nos encontramos el día de hoy tomándoles el valioso tiempo que ustedes tienen para atender asuntos de bastante más relevancia y de impacto nacional, pero también lo es cuando se violentan las garantías del debido proceso, garantías constitucionales que encontramos en los artículos que más adelante me referiré. Tal y como se dio lectura a la parte sucinta de los hechos que motivaron la acción o la solicitud de acción de protección constitucional por medio del amparo, todo deviene de una notificación mal practicada. La primera notificación, que por ley sabemos que debe hacerse de manera personal en un juicio oral de alimentos. Para la tranquilidad de todos, el proceso ha continuado porque de conformidad con el Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, pues estas situaciones, aunque se planteen los amparos, no detienen los procesos y el proceso ha seguido su curso. No se está buscando de ninguna manera entorpecer un proceso de alimentos, el cual, insisto, ha caminado como tiene que caminar. No obstante, la parte que nos preocupa es la manera en la que se está atendiendo la justicia ordinaria en los juzgados de familia. Cuando se practican notificaciones mal hechas, se indican lugares que no son, en lugares que no corresponden, y cuando se hace esto, el conocimiento de la autoridad acuo, resulta que se plantea una nulidad, no la atienden, simplemente no la atienden. Se plantea una segunda nulidad, no resuelven, no la admiten ni deniegan para su trámite. Se presenta entonces otro recurso más, la revocatoria, y este recurso de revocatoria es rechazado in limine. De tal cuenta, pues, nos tuvimos que acudir a la defensa constitucional para que se garantice el debido proceso. Importante es mencionar que la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo, lamentablemente es muy escueta. Es la misma resolución que dictan siempre y solo la parte resolutiva, numeral romano, ponen que no. Y no fundamentan ni motivan por qué consideran que un amparo es frívolo e improcedente. Pareciera ser que ya es de cajón, como se dice, que un amparo es frívolo e improcedente cuando es amparo fallido, como se les ha dicho también, o cuando el amparo no logra restaurar o no logra el efecto reparador que se pretendía. En este caso en particular, no se está buscando una revisión de un proceso, absolutamente no. Simplemente cuando uno es sabedor de una mala aplicación de la norma, cuando uno es sabedor que un juez acuo, un juez de primera instancia, no está cumpliendo con su trabajo, debemos, los abogados defensores, acudir a todas las instancias posibles. ¿Por qué razón? Podemos fallecer, nos puede cambiar el cliente. Se va a revisar más adelante una apelación. No sabemos qué puede tener el proceso en sí, pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Cuando se practica mal una notificación, se pone en conocimiento de la autoridad y cuando la autoridad simplemente obvia ese trámite, obvia el entender que se practicó mal la notificación, ahí se está incurriendo realmente en una negativa al principio constitucional de el debido proceso o el derecho de defensa. La motivación de la sentencia que se está apelando, insisto, carece de argumentación, carece de análisis de lo planteado. Se argumentó debidamente el amparo, no es un amparo espurio, no es un amparo por salir de paso, simplemente se está pretendiendo que se repita una notificación, no que se regrese al estado anterior del proceso, eso ya no se puede hacer, simplemente que se cumpla, porque a la fecha mi patrocinado no ha sido notificado. Las normas constitucionales que se consideran vulneradas
son el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto al derecho de defensa. Todos sabemos que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. La parte de la citación acá está en tela de duda. La juzgadora decidió que se tomara por notificado a mi patrocinado simplemente porque se planteó una nulidad, y eso no es el debido proceso. El abuso del poder público es algo que preocupa, de conformidad con el artículo 152 y 154 de la Constitución Política de la República. Cuando un juez puede hacerlo, lo va a hacer. Y si nosotros, los gobernados y quienes estamos acudiendo a la administración de justicia, no hacemos valer nuestro derecho, nadie más lo va a hacer. La obediencia al principio de la prevalencia de la Constitución Política de la República, artículo 204 de la Constitución, y también la obstrucción al cumplimiento de deberes del Estado, artículos 2, 119, literales A minúscula y N minúscula, y artículo 175, así como la libertad de acción y la conculcación, nuevamente el artículo 12, que es el derecho de defensa, son las normas constitucionales que se consideran violentadas. La petición que se hizo también se evacuó esta audiencia por escrito, sin sustituir la participación oral. Solicita únicamente que se ordene al juzgado acuo para que repita la notificación y se cumplan con las formalidades. No se está pidiendo revisión de un proceso, reitero. El efecto reparador es únicamente que un proceso esté bien llevado de principio a fin. En cuanto a las actuaciones indebidas de la juzgadora y las demás situaciones procesales, pues se ha hecho uso de todos los recursos que en ley nos asisten, por lo cual no me pronunciaré al respecto y únicamente reitero lo solicitado en el escrito del día de hoy que se presentó antes del inicio de la presente audiencia. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado López Polanco. La audiencia continúa con la intervención como terceros interesados de Aletia Isadora Asturias Coseman de Nash, quien actúa con el auxilio de la abogada Lucrecia Elinor Barrientos Tobar, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorable tribunal constituido en la Corte de Constitucionalidad. El día de hoy nos apersonamos para poder realmente argumentar sobre los hechos esgrimidos por el accionante y en ese sentido, obviamente, nos oponemos al amparo interpuesto y acotamos que lo resuelto por la Sala Jurisdiccional fue hecha con lógica y coherencia legal en virtud de que, contrariamente a lo que el accionante del amparo indica, y hay todos unos antecedentes que se dieron dentro de este proceso, que es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, donde la parte más débil, señor juez, es aquí una madre y un menor de edad que lo que necesitan es que se le proporcione alimentos. Este juicio fue presentado desde el año 2016 y hasta la fecha no hemos podido lograr llevar a cabo la audiencia primera de este proceso oral. ¿Por qué no? Primero, en virtud de no haberse podido notificar por parte del notificador del juzgado directamente al señor Nash. Entonces se solicita la constitución de un notario notificador, quien llega a notificarle personalmente, pero lamentablemente por un error involuntario del mismo, consigna que no fue en el municipio de Guatemala, sino que consigna en el municipio de Mixco. De ahí deviene toda esta concatenación de hechos que se hicieron y la juez resuelve evidentemente que no tiene por bien hecha el acta notarial de notificación, esto con fecha 20 de enero del año en curso, y por lo tanto ella misma deja sin efecto esa notificación al evidenciar el error cometido por el notario notificador. Sin embargo, lo que sucede en este preciso caso es que la parte demandada, en este caso el señor Nash, con fecha 6 de febrero de 2017, presenta un memorial en donde interpone recurso de nulidad
en contra del acto de notificación practicado por el notario notificador. E indica que es nula sin esperar a ser notificado por la resolución de la juez acuo. La juez, obviamente, ya había resuelto anteriormente y el demandado, cuando se apersona al juzgado a interponer la nulidad, se apersona y señala un lugar para recibir notificaciones y es auxiliado por 3 abogados. La juez, con evidente apego a derecho y con toda lógica, manda a notificar la primera resolución y todas las actuaciones al lugar que estos se habían señalado como lugar para recibir notificaciones. Entonces me pregunto, señores magistrados, ¿cómo es posible que se le pueda violentar un derecho de defensa si realmente ha sido bien notificado por la juzgadora del caso? Y le han notificado la primera resolución con todas las actuaciones que se habían practicado hasta esa fecha. Contrariamente a lo que indica el accionante de la apelación de amparo, ellos, a la parte de interponer un recurso de amparo en contra, una acción de amparo en contra de esa supuesta notificación que ya le fue vuelta a notificar, recusa a la juez acuo. Dicha recusación prosperó, por lo que actualmente no es la misma juez que lleva el caso, sino que ya pasó a un juez de la misma instancia, pero para conocer el mismo proceso, el cual, sin entrar a conocer, ha sido recusado nuevamente. Por lo que no es cierto que las acciones que se han venido dando durante todo proceso no sean únicamente para retardar. Al contrario, honorables magistrados, todas las acciones practicadas hasta este momento han sido claramente retardatorias dentro del proceso. Por lo que el agravio, con la venia del señor presidente, me permito leer el agravio que interpuso el accionante. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Dice: la negativa injustificada e ilegal de la autoridad recurrida de ordenar al notario notificador que repitiera la primera notificación de manera personal y con todas las actuaciones completas que conformen la demanda del juicio oral de alimentos. Si esto ya fue notificado por el notificador del juzgado a la dirección que ellos mismos señalaron como lugar para recibir notificaciones, ¿por qué retrotraer un proceso a que sea el notario original que cometió el error, que obviamente fue declarado mal hecha la notificación por parte de la jueza acuo? ¿Por qué insistir en que se retrotraiga a esa notificación y que realmente le efectúe un notario notificador cuando ya fue hecho por el notificador del proceso? El derecho de defensa no se ha violentado bajo ningún concepto, ni tampoco el debido proceso, como lo invoca el accionante, sino que al contrario, el hecho de que ellos cometieran un error dentro del proceso no significa que es a través de la acción de amparo donde debe revisarse el error cometido por ellos mismos y que ahora sea la parte más débil la que debe sufrir todo un año, porque cabe mencionar que se está fijando una audiencia, la nueva audiencia, primera audiencia oral de un juicio de esta naturaleza para el mes de diciembre de este año. Entonces tenemos que esperar todo un año con toda esta trama de situaciones que no vemos que quieran resolverse en virtud de todas las acciones retardatorias que el postulante de la presente apelación de amparo invoca. Señores magistrados, obviamente lo que sí se pretende aquí es la revisión y la creación de una tercera instancia por parte de ustedes para que puedan verse las actuaciones, situación que ha sido más que resuelta por ustedes en los expedientes, y me permito invocarlos: 1552, 2008, 405, 2010, 2546, 2013, 2051, 2014, por lo que
la presente apelación de el amparo deviene improcedente y por lo mismo la misma deberá declararse sin lugar, confirmando la sentencia venida en grado y haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden. Y finalizo, honorables magistrados, indicando que no es únicamente la honorabilidad de una persona la que pueda expresarse y decirlo a voces. La honorabilidad de una persona se demuestra con el fiel cumplimiento de sus obligaciones y en este caso la obligación de alimentos es una obligación sagrada que no puede retardarse más y no puede retardarse mediante actos absurdos que lo que pretenden a todas luces es evadir esa responsabilidad ante una familia que lo que clama es que se le reconozca el derecho a ser alimentada. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Barrientos Tovar. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la fiscal de sección, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente y honorables magistrados. Muy buenos días. La Fiscalía de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ante los honorables magistrados, hace la siguiente argumentación. Tomando en consideración que esta audiencia ha sido señalada para conocer la apelación de amparo, en este caso la Fiscalía está totalmente de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado, constituida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia, quien emite la sentencia de fecha 1 de junio del año 2017. Dicha sentencia se encuentra totalmente fundamentada con las argumentaciones de hecho y de derecho que corresponden al caso que fue sometido a su conocimiento por la vía del amparo. Es importante tomar en consideración que al momento de emitir la sentencia, el Tribunal de Amparo hace la acotación de que efectivamente las resoluciones que son señaladas como los actos reclamados han sido emitidas por el juez, o en este caso la juez de familia, conforme a derecho. Se encuentran debidamente fundamentadas y aplicando la normativa que en este caso es la específica del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, así como de tribunales de familia. En ese orden de ideas se establece, cuando la jurisdicción constitucional debe intervenir en un caso, es porque efectivamente han sido vulnerados derechos fundamentales. Debe proteger estos derechos fundamentales o restaurar los mismos en su caso se hayan cometido. Este requisito indispensable lo establece el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Si no concurre esa vulneración a derechos fundamentales y se establece que la autoridad recurrida ha actuado de conformidad con la ley y en este caso de conformidad con la misma potestad que le otorga el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la única conclusión a la que puede arribar el Tribunal de Amparo es de que efectivamente se debe denegar esa acción de amparo. En ese orden de ideas se establece de que la juez de familia, que fue quien emitió las resoluciones que constituyen los actos reclamados, ha actuado de conformidad con la ley, lo cual denota que no puede vulnerar derechos fundamentales porque ha actuado apegada a derecho. En ese orden de ideas se establece de que efectivamente al no existir esa vulneración no tiene por qué intervenir la justicia constitucional, porque si no entonces vulneraría lo establecido en el artículo 211 constitucional, constituirse en una instancia revisora o en su caso una instancia paralela, que no procede en el presente caso, por virtud de lo cual la Fiscalía solicita de que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia de fecha 1 de junio del año 2017 emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia y como consecuencia de ello sea denegado el amparo que ha sido solicitado. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.